Hola, bienvenidos a este video. En este video vamos a ver un poco más de información acerca de los vectores cartesianos. ¿Por qué vamos a usar vectores cartesianos y también particularmente la notación vectorial? Una de las principales razones es por la simplificación de cálculos. Imagínate que tienes por ahí una viga y en esa viga tienes diferentes fuerzas. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando 4 fuerzas. Si quisiéramos, por ejemplo, analizar esta viga y calcular su fuerza resultante, si siguiéramos un método de análisis escalar, pues sería un poco más tardado que usar la notación vectorial. Y vamos a ver un ejemplo al final de este video. Para empezar, necesitas familiarizarte con el sistema coordenado derecho. Aquí en la imagen puedes apreciar una mano derecha, se llama sistema coordenado derecho porque está basado en nuestra mano derecha. Entonces te recomiendo que cuando esté explicando esto, tú también lo hagas, pongas tu mano derecha y trates de entender un poquito cómo funciona esto. Y lo primero que tienes que entender es que si tomas la palma, vamos a decir más o menos como este punto de aquí, como inicio o como origen de un sistema coordenado, el eje X estaría apuntando en la dirección de tus dedos si tu mano estuviera extendida, como lo muestra la imagen. A partir de ahí, vamos entonces a ver cómo se definiría el eje Y. Es importante que tomes en cuenta la dirección, es decir, va en la dirección de los dedos, pero la flecha apuntando, o la flecha apunta más bien hacia la misma dirección donde están apuntando tus dedos. De igual manera, el eje Y se define como el mismo punto de origen, pero el vector saldría de manera perpendicular, es decir, este ángulo sería de 90 grados, saliendo de tu palma, apuntando hacia afuera o hacia afuera de la palma. Y por último, una vez que tenemos definidos estos dos ejes, el eje Z estaría apuntando, como lo muestra la imagen, igual en el mismo punto de origen y en la dirección de tu dedo pulgar. Entonces es importante que consideres esto. Cualquier sistema coordenado que utilicemos debe de cumplir con que tenga esta organización o esta relación entre ejes. Y esto se conoce como un sistema coordenado derecho y también se conoce como la regla de la mano derecha que usaremos más adelante. ¿Cuáles son las componentes rectangulares de un vector? Para entender esto, vamos a analizar un poquito esta imagen. Esta imagen, si te fijas, aparece un vector que se llama el vector A, que va desde el origen de un sistema coordenado derecho. Y bueno, aquí te diría yo que pausaras el video y que trates de ver si este sistema coordenado que nos muestran aquí, que es X, Y, Z, si cumple precisamente con la regla de la mano derecha. Este vector que le denominamos A, pues tiene 3 componentes que son AX, que es la componente que va en la dirección de X, AY, que es la componente que va en la dirección de Y, y AZ, que va pues obviamente en la dirección de Z. Muy bien, entonces para que te ubiques un poco en 3D, traigo un pequeño dibujo en 3D. El origen sería más o menos como si este objeto, digamos, lo rotáramos y sería pues la parte de atrás, sería este punto. Trata de imaginar este punto en el origen. Eh, y el vector A terminaría en la esquina de arriba, es decir, nuevamente si rotamos un poco este objeto, partiría del punto que te mencioné anteriormente, que estaría más o menos por aquí, pero por la parte de abajo y de atrás de este mueble, y terminaría en la esquina, pero ojo, en la esquina que está enfrente, en la parte de arriba. Entonces, lo que nos muestra este diagrama, que esto, lo interesante que tendrás que ir trabajando, es que vamos a representar sistemas tridimensionales en dibujos en 2 dimensiones. Entonces, es importante que desarrolles esta habilidad espacial de ubicarte de manera correcta para entender precisamente cómo están los vectores. Entonces, si partimos del origen, si te fijas, el vector AX va en la dirección de X. Entonces, nuevamente, si rotamos un poco esto, sería, bueno, si partimos de aquí de abajo, sería en la dirección de X, llegaríamos a este punto. Después, usando la regla de suma de vectores gráfica, si a partir de este punto recorremos en esta dirección, y aquí hay que entender que esta dirección sería la dirección de Y, llegaríamos a este punto de aquí. Bueno, esta esquina tienes que entender que representa este punto de aquí. Y si regreso a la orientación original, que sería aproximadamente ahí,
Bueno, si ya sumé a X, sumé a Y, lo último que me queda es a partir de este punto, que quedamos que era este punto, bueno, entonces subir en la dirección de Z hasta llegar a la esquina donde estaría el vector resultante. Entonces, a partir de este punto hacia arriba y tenemos el vector resultante A. Nuevamente, si recuerdas el concepto de componentes, las componentes de un vector son aquellos vectores que sumados obtenemos el vector original o el vector resultante. Y la característica de las componentes rectangulares, como lo muestra aquí el título, es que entre cada una de las componentes, es decir, entre AX y AZ, por ejemplo, hay un ángulo de 90 grados. De igual manera, entre X y Y hay un ángulo de 90 grados. Y por último, también entre Y y Z hay un ángulo de 90 grados. La suma de vectores a partir del origen, si sumamos a X, llegaríamos a este punto. Si a partir de la finalización de AX sumamos ahora el vector AY, es decir, este vector lo voy a desplazar a este punto, entonces llegaríamos a este punto. Y si a partir de la suma de estos dos vectores sumamos el AZ, es decir, este vector AZ lo voy a desplazar en lugar de que parta del origen, lo voy a hacer que parta desde este punto, entonces llegaríamos efectivamente al vector original. Ahora vamos a hablar de la notación vectorial, pues de un vector cartesiano. Y la notación vectorial no es más que una manera de escribir los vectores. Entonces, primero es cómo escribes un vector completo. Lo primero que tienes que entender es que aquí, recuerda, este es el vector genérico A. Este vector A tiene por ahí, o más bien no este vector A, más bien el sistema coordenado general, que llamamos un sistema coordenado derecho, tiene vectores unitarios que se llaman I, J y K, que ya te los había comentado en el video anterior. I es el vector unitario que va en la dirección de X, J es el vector unitario que va en la dirección de Y K es el vector unitario que va en la dirección de Z. Se llaman vector unitario porque su unidad es 1, es decir, no tienen una magnitud, no vale un 2, no vale un 3, siempre valen un 1. Y también es importante que sepas que son adimensionales, es decir, no es un newton, no es un centímetro, no es un metro, simplemente tienen un valor de 1 y sin ninguna dimensión. Una vez entendiendo esto, entonces la forma correcta de escribir el vector completo en notación vectorial es escribir A, que sería el nombre del vector, en este caso se llama A, podría llamarse de otra manera, y encima le vamos a poner una flecha, esto para indicar que es un vector o que estamos usando notación vectorial. Y esto sería igual a cada una de sus componentes, las que vimos anteriormente, que son AX, AY y AZ. Es importante que sepas que AX, AY y AZ simplemente son las magnitudes y también pudiéramos decir que es el sentido de la dirección de esas componentes. Y eso lo vamos a multiplicar por cada uno de los vectores unitarios de las componentes a las que corresponden. Un ejemplo, si yo te dijera, bueno, este vector que le llamé ejemplo o EJ, primero para decir que es un vector necesito poner la flecha, después diría igual, después diría la magnitud de la componente AX, bueno, en este caso sería EJX. En este caso yo estoy por ahí suponiendo que este vector tiene una componente de 10 newtons en Y, o más bien 10 newtons en la dirección de Y, tiene una componente de 20 newtons en la dirección de Y tiene una componente de menos 40 newtons en la dirección de Z. Es importante que, como ves aquí, si es negativo y este vector lo quisiéramos representar en esta gráfica, entonces en lugar de que la componente fuera hacia arriba, iría hacia abajo. Ahora, ¿cómo escribimos la magnitud de este vector? Bueno, la magnitud de este vector, lo que hacemos es, hay dos maneras de escribirlo. La primera es poner el símbolo de valor absoluto y adentro poner el mismo nombre vectorial que pusimos arriba, es decir, A con una flecha. O, si lo prefieres, puedes escribir simplemente el nombre del vector y sin poner la flecha ni poner los signos de valor absoluto. Y esto sería igual. Y bueno, antes de decirte a qué sería igual, simplemente como comentario, ambas partes de esta ecuación se lee como la magnitud del vector A. Esto es la magnitud del vector A y esto sería la magnitud de A, que para fines prácticos es lo mismo. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado de manera individual. Entonces, si calculáramos, por ejemplo,
El vector que te mostré anteriormente sería igual, la notación adecuada, que sería los signos de valor absoluto, el nombre del vector, la flecha que nos indica que es un vector, o simplemente el nombre del vector, y esto sería igual a la raíz cuadrada. Y aquí es importante que observes, fíjate que esto vale 10 newtons, entonces los 10 newtons los evalúo al cuadrado. Esto vale 20 newtons, entonces los 20 newtons los elevo al cuadrado. Y esto vale menos 40 newtons. Ten cuidado, no le vayas a poner aquí menos 40 newtons al cuadrado. Es positivo y cerramos entre paréntesis el valor de la componente en z en este caso, que sería menos 40. Aquí solamente encerré entre paréntesis la parte del vector o de la componente en z, porque es la única que tiene un valor negativo, pero si fuera aquí también negativo, aquí también tendrías que cerrar entre paréntesis. Y eso nos daría aproximadamente un valor de 45.8 newtons. Insisto, esto es solamente un ejemplo. Y lo más complicado de un vector cartesiano, de la notación vectorial de un cartesiano, pues es la dirección. Entonces, para la notación vectorial de la dirección de un vector cartesiano, observa que sigo manejando aquí el mismo ejemplo, pero puse por ahí unas medidas adicionales o unos nombres de variables adicionales. Observa, el ángulo que va desde el vector A hasta el eje X, ese ángulo se conoce como alfa. De igual manera, desde el vector hacia el eje Y positivo, es importante que sepas que es hacia el eje Y positivo, es beta. Y nuevamente el ángulo que va desde el eje, desde el vector A hacia el eje Z se conoce como gamma. La primera manera en la que puedes representar un ángulo o la dirección de un vector cartesiano es a través de sus ángulos directores, que son los que te acabo de comentar, alfa, beta y gamma. Y para obtenerlos es relativamente sencillo. Simplemente decimos que el coseno del ángulo alfa es igual a la componente en x del vector dividido entre su magnitud. Es importante que si AX tiene un valor negativo, aquí lo debes de poner con valor negativo. Y la magnitud, en este caso, siempre va a ser una magnitud positiva debido a la forma en la que se calcula. De igual manera, sería el cálculo para el coseno de beta y el coseno de gamma. Es evidente que si quieres sacar el ángulo, necesitas hacer una pequeña operación aritmética para despejar alfa. Es decir, como ejemplo, si quisiéramos calcular alfa sería igual a el coseno inverso, y abriríamos paréntesis, de AX entre A. Y lo mismo para beta y para gamma. Pero otra manera mucho más práctica y más útil, porque la usaremos en varias ocasiones más adelante, es el vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? Bueno, ya conociste tres vectores unitarios que son I, J y K. I, J y K pues simplemente son las direcciones de los ejes X, Y y Z. Pero hay vectores unitarios que son un poco más complejos. Por ejemplo, aquí observa que dice U, A. Es importante también comentarte que de repente vas a ver unas letras en negritas y eso significa que es un vector. Algunos libros manejan notación vectorial y no le ponen una flecha encima del nombre de un vector, simplemente lo ponen en negritas. Yo lo que te pediría sería que usaras esta notación. Si te fijas, es el vector unitario y por eso pongo vector unitario y luego ponemos A porque este es el vector unitario del vector A. Es decir, ¿qué representa este vector unitario? Bueno, representa la dirección que lleva el vector A. Y para eso, pues simplemente lo que hacemos es la componente en X dividido entre su magnitud. Si te fijas, esta parte de aquí es lo mismo que el coseno de alfa. Es decir, si tienes alfa, beta y gamma, lo que puedes hacer es simplemente calcular coseno de alfa y eso sería lo que pondrías aquí. Esto sería un número que debería de ir entre 0 y 1. Igual aquí sería un número que debe de ir entre 0 y 1 y un número que tiene que ir entre 0 y 1. Aunque, bueno, técnicamente tendría que ir entre menos 1 y 1. No puede ser mayor a 1, pero sí puede ser negativo si pues va en la dirección, por ejemplo, negativa de alguno de los ejes. Y bueno, ya para terminar este video vamos a ver un ejemplo
de suma de vectores cartesianos usando notación vectorial. Y la pregunta es muy sencilla. La pregunta es, ¿cuál sería la fuerza resultante de las dos fuerzas que están aplicadas sobre el gancho que se muestra aquí a la izquierda? Si la fuerza 2 sería igual a menos 212.1 en I, más 650 en J, más 150 en K, y todo en unidades de newtons, porque estamos hablando de fuerza. Muy bien, entonces el procedimiento es pues usando una suma vectorial. Nosotros sabemos que al sumar dos fuerzas o más, la fuerza que da como resultado se conoce como la fuerza resultante. Entonces podemos decir que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de todos los vectores fuerza. Aquí es importante que, de hecho lo dije mal, esto sería el vector de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de todos los vectores fuerza. Y en este caso, como solo tenemos dos fuerzas, pues esto se convierte como la suma del vector fuerza 1 más el vector fuerza 2. Y bueno, el vector fuerza 2 ya lo tenemos en notación vectorial, pero el vector fuerza 1, si observas, nos dice solamente su magnitud y nos dicen sus ángulos directores. Este es alfa porque va del vector hacia X, este es beta porque va del vector al eje Y este 120 grados es el ángulo director gamma porque va del vector hacia Z. Entonces, como ya tenemos fuerza 2, lo que tenemos que hacer primero es sacar la fuerza 1 de una manera vectorial, es decir, usando notación vectorial. Entonces decimos que el vector de la fuerza 1 es igual a la componente en X de la fuerza 1, la componente en Y de la fuerza 1 y la componente en Z de la fuerza 1. Claro que cada una de ellas dirigido a lo largo de sus vectores unitarios correspondientes de los ejes, ¿verdad? Y bueno, simplemente sumados. Es decir, lo que estamos haciendo es sumar sus tres componentes. Y como obtenemos los ángulos directores, podemos decir entonces que la fuerza 1 como vector no es otra cosa que la fuerza 1, que sería la magnitud de la fuerza 1, entonces serían 300. Solamente voy a escribir el 300 y voy a abrir un corchete para que los newtons los voy a poner hasta el final del corchete. Entonces voy a decir 300 y para sacar la componente en X sería por el coseno de alfa en la dirección del vector unitario Y más 300 por el coseno de beta en la dirección del vector unitario J más 300 por el coseno de gamma en la dirección del vector unitario K. Y todo eso comenté en newtons. Y bueno, lo que tienes que hacer aquí pues simplemente es alfa sustituir 45 grados, beta sustituir 60 grados y gamma sustituir 120 grados. Después de hacer eso obtenemos que el vector de la fuerza 1 sería igual a entonces, como el vector de la fuerza 2 ya lo tenemos en su forma cartesiana, lo que nos restaría sería pues simplemente calcular el vector de la fuerza resultante, que no es más que sumar ambos vectores. Muy bien, entonces como puedes apreciar, pues tenemos 6 componentes que se están sumando porque cada una de las dos fuerzas tiene 3 componentes. Y aquí la importancia de usar la razón por la cual estamos usando notación vectorial es mucho más sencillo sacar simplemente la fuerza resultante porque lo único que tienes que hacer es sumar todas las componentes en I y sacar el resultado algebraico de esa suma. Sumar todas las componentes en J y sumar todas las componentes en K. Entonces, si hacemos eso, nos daría que menos 212.1 en I más 212.1 en I nos daría 0 en I
En J tendríamos 650 más 150, lo cual nos daría más 800 en J. Y por último, sería en K, que sería más 150 menos 150, que también nos daría 0 en K. Y todo eso en newtons. Cuando tengas alguna componente en 0, es válido eliminarla, es decir, pudiéramos decir o simplificar este resultado como que la fuerza resultante simplemente es 800 newtons en la dirección de J. Y por último, ¿cómo representarías este vector? Bueno, da la casualidad de que la fuerza resultante nos da de una manera muy sencilla porque solamente va en la dirección de J. Por consecuencia, simplemente lo que tenemos que hacer es dibujar una raya a lo largo de la dirección de Y. Ahora, aquí es donde más o menos tienes que darte una idea de la proporción. Por ejemplo, yo usaría la proporción de 300 newtons, quiere decir que si más o menos esta flecha la dividimos en 3, para decir cuánto valdría 100 newtons, pues entonces 800 newtons tendría que ser una proporción de 3 a 8. Es decir, pues esto sería aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente esta es una aproximación, pero pues más o menos para que te des una idea de la distancia o de la cantidad de espacio que tendrías que dibujar en tu diagrama para decir que esta es la fuerza resultante. En el caso de que la fuerza resultante tuviera más componentes, pues el proceso de dibujar es un poquito diferente. Simplemente tendríamos que empezar a trazar algunas líneas guías, similar a lo que estás viendo aquí en la fuerza 1, y después de trazar esas líneas guías, que serían básicamente las componentes de esa fuerza resultante, entonces ya trazaríamos el vector resultante, o la suma de las componentes de la fuerza resultante, como el vector final. Muy bien, eso sería todo por este video. Muchas gracias y espero que te haya servido.